Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Y en el nombre del Señor Jesucristo, la Iglesia Universal de Jesucristo en Colombia les dice bienvenidos. Y bienvenidos en el sentido de que cuando el Señor nos convoca, algo nos va a dar. Algo tiene para nosotros. Algo ha preparado el Señor para todos nosotros. Cada uno necesitamos recibir del cielo no solo un mensaje, sino un abrazo, un cariño, una palabra, una respuesta, etc. Y el Señor sabe lo que necesitamos. En ese orden de ideas voy a invitar a Jonathan que estemos orando, entregando este tiempo al Señor y dándole gracias a Él por su gracia y su favor. Amén. Sí, Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos gracias, Dios amado, por permitirnos llegar a esta hora del día. Gracias, amado Dios, porque logramos salir y retornar de nuevo a nuestro hogar. Gracias, amado Dios, por tu provisión, por tu bendición, Señor Dios amado. Y en este momento has puesto en nuestro corazón conectarnos, vincularnos, estar reunidos, quizás a pesar de la distancia, pero en un mismo sentir, amado Dios, y es adorar, alabar y escuchar tu palabra, Dios amado. Te damos gracias, Dios mío, por mis hermanos ya conectados, por los que se irán conectando al transcurso de la enseñanza. Gracias, amado Dios, por la vida del hermano Daniel, su esposa, sus hijos, Señor Dios amado. Gracias, amado Dios, porque hoy recibiremos, Señor Dios mío, de lo que tú tienes preparado y sabes con qué cosas nosotros tenemos necesidad. Amado Dios, que sea un tiempo de refrigerio, que sea un tiempo de acercamiento a ti, Dios amado, escuchar tu palabra. Te damos muchas gracias, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, Jonathan. Muy formal, hermano. Bueno, superando lo mejor. Seguimos en el desarrollo del estudio de Hebreos. Excelente libro, de verdad. Toda la escritura es maravillosa. Pero creo que cada uno a veces se recrea en ciertos segmentos de la escritura, en ciertos libros, ¿no? Voy a hacer una encuesta rápida con las buenas noches para Henry, lo aprovecho. Henry, cuéntenos una cosa aquí rápidamente por una curiosidad académica. De toda la Biblia, ¿cuál es el libro que más le gusta, hermano? Pastor Daniel, buenas noches, Dios le bendiga y a todos buenas noches, bendiciones para todos. Yo le he manifestado en varias oportunidades y con el que más me identifico, bueno, porque Dios me ha permitido adorarle para la honra y gloria del Señor con el libro de Salmos. Recorro bastante los Salmos y de ahí pues he extraído letra para la gloria del Señor, para entonar y adorar el nombre del Rey. Pero bueno, Amén. toda la palabra es maravillosa, todos los libros son preciosos, cuando uno se queda meditando es algo profundo, hermoso, hay mucha sabiduría para nosotros, para Amén. conducirnos y servirle al Señor. Bendiciones, Amén, pastor. amén. Perfecto. Sí, por lo regular los salmistas, los adoradores tienen ese vínculo intrínseco con salmos y es entendible ministerialmente. Perfecto, Henry, gracias. Le damos la bienvenida a Mercedes, a Joyce Smith. Bueno, vamos a tomar así aleatoriamente. Joyce Smith, bienvenida, buenas noches. Oye, ¿cuál es el libro de la Biblia que más te gusta? Aquí entre nos, que no lo sepa mucha gente. ¿Tienes audio, Joyce? No, como que Joyce no tiene audio. Listo. Preguntémosle a Mercedes. Mercedes, cuánto gusto, un saludo. Igual pregunta, de toda la Biblia siendo tan hermosa la palabra de Dios, ¿cuál es el libro que más te gusta? Bueno, veo que hay algunos inconvenientes con el audio de los hermanos, pero bueno, vamos a entrar entonces en materia
Les dejo la inquietud. Y para responder de parte mía, mire, Hebreos es uno de los libros que a mí en particular más me gusta. Fundamentalmente por el contenido revelador de lo que es la obra de Jesucristo, la dimensión de lo que es Jesucristo, el nuevo pacto, el sumo sacerdocio eterno del Señor. Hebreos es un libro muy complejo, muy complejo, profundísimo. Y en lo poquito que he podido entender de él, porque es muy poco lo que he podido entender de él, de verdad que es fascinante la luz que uno recibe sobre la obra de Jesús y la persona del Señor Jesucristo, la dimensión de lo que es Él. Por eso estamos acá estudiando Hebreos. Y vamos entonces en el capítulo, uno de los capítulos más conocidos del libro de Hebreos, justamente el capítulo 11. Es uno de los versículos universalmente más declarados y reconocidos y memorizados. No hay cristiano que no se sepa ese 11.1, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy estamos en el estudio 48 y bajo el título La fe se evidencia vamos a desarrollar esta enseñanza. Ya estamos avanzando, ya comenzamos a adentrarnos en el libro de Hebreos. Y es que como preámbulo para esta enseñanza, permítame decir que para comprender la magnitud de la fe es imprescindible, es necesario retomar y retornar al diseño original en el Edén. Hay que ir hasta el Edén. En aquella instancia, en aquella dispensación de la inocencia, en esa condición de inocencia, la obediencia del hombre era perfecta, en virtud de que la relación con Dios era una relación perfecta. No había sido afectada por el pecado, obviamente. Y fluía en una relación sin estorbos, no había nada que impidiera esa relación con el Creador. Pero no obstante todo esto, en esa perfección del plan de Dios, el diseño de Dios, el plan de Dios, incluía la libertad de decidir. Ojo con lo que estoy diciendo. El Señor hizo al hombre perfecto en Edén, bajo su gloria, con toda la cobertura, gracia y favor que eso amerita, en esa condición de perfección. Pero el hombre tenía la libertad de decidir. Observar, escuchar, reflexionar, meditar, decidir. El libre albedrío otorgaba al hombre la capacidad de escuchar y asociarse con quien quisiera y tomar una decisión. Y en ese escenario de libertad, justamente, es donde la fe estaba diseñada para actuar como el ancla de la confianza y el sostenerse en la palabra de Dios. Se necesita la fe para evidenciar esa obediencia. De ahí que cuando el hombre decide escuchar la voz de la serpiente, una voz contraria, ingresar a esos diálogos prohibidos que hemos tocado en otras enseñanzas, evidenció una falta en su fe, hizo una incisión en su fe, afectó su fe y se desvió, al afectar esa fe, se desvió de la bondad y la verdad del Creador. Quitó los ojos del Señor. Como consecuencia, desde la caída, el único camino válido ante Dios para entender su voluntad, restaurar la relación perdida y beneficiarse de sus promesas y privilegios, implica que requerimos la fe, como esa gracia otorgada, para volver a Él mediante un nuevo nacimiento. La fe se vuelve una hermosa herramienta con la cual Dios nos ha dotado por gracia y misericordia. Ahí entra la fe salvífica para decirle sí al Señor. De todo esto que estoy citando no hay nada novedoso, lo sabemos todo y hay registro bíblico al respecto, en todo el contenido de la Escritura. El aspecto importante es que debemos ser sumamente reflexivos en el asunto, conscientes de esta realidad. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué?
Lo que sucede es que ante la ruina del pecado, ante las consecuencias terribles del pecado, Dios ofrece una única opción. Y la respuesta humana, la misma, marcará la eternidad para cada persona de forma irreversible. Y ahí está incluida la fe. Ese registro está ahí en la Escritura. Y llegamos al capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos. Empezamos a ver esa definición, esa argumentación con relación a los antiguos, esa instancia en Génesis de la creación, perdón, que nos transmite a Génesis para que la fe aplicada nos lleve a entender que todo se creó de la nada por el poder de Dios. Y empieza una secuencia magistral a lo largo de la línea de tiempo bíblica. Empieza a desarrollarse una explicación de la fe aplicada, la fe vivida. Y empiezas a trazar un hilo conductor. Es increíble ver ese hilo conductor, cómo empieza, y el Señor justamente inicia con Abel. Inicia con Abel, pasa por Enoc, basta Noé, y bueno, y así va llegando, y ¿sabes qué? Termina en ti y termina en mí. No sé si me expliqué. Esa línea de tiempo, esa línea conductora, ese hilo conductor de la fe que empezó en Edén, que inicia en Edén, y va atravesando los tiempos, las edades, y a lo largo de la Escritura se va manifestando. Y la Escritura en el capítulo 11 lo empieza a reflejar desde Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, etcétera. Todos esos personajes que están allí avanzan y avanzan en el tiempo y llegan a nosotros hoy, a cada uno de nosotros. Y así será hasta que la iglesia sea recogida por el Señor. Ya una vez la iglesia se vaya, el Señor tendrá un trato particular durante la gran tribulación y posteriormente con las personas que Él va a salvar. Sí, y allá también tendrá que operar la fe. Pero mientras tanto con nosotros llega hasta acá. En este contexto, para el caso de la época de la iglesia, de gracia y favor. Hoy pretendemos, hermanos, en ese marco de superando lo mejor. Porque cada vez hay algo mejor de parte del Señor. Cada vez que avanzamos en el estudio de Hebreos, algo mejor recibimos. Y uno dice, qué bueno, esto está chévere, sí, pero hay algo mejor. Y ahí vamos de gloria en gloria, fortaleciéndonos, alimentándonos, confiando en el Señor, sabiendo que Él no se queda corto, que las pruebas que vivimos en el hoy serán recuerdo mañana de su gracia y de su amor. Y a medida que el Espíritu Santo ilumina el entendimiento de cada uno de nosotros, el entendimiento de la iglesia, se evidencia, hermanos, se evidencia grandemente la obra redentora de Jesucristo. Se evidencia su gracia revelando su amor, su propósito, su plan, fortaleciéndonos. Se evidencia aún más ese pacto de sangre, el nuevo pacto y el abrazo de la gracia divina. Y ahí vamos, de la mano del Señor. Y es todo un marco cristológico. Es un marco cristológico porque Hebreos está centrado en Jesús como superior a todo. A todo. Y nos garantiza totalmente. Nos da certeza. De ahí que la fe en el nuevo pacto no está anulando la fe de los patriarcas. No. La fe en el nuevo pacto no anula la fe de los patriarcas. Hebreos 11 hace toda una secuencia de fe. Y como vamos a ver ahora, incluso eso tiene una trascendencia escatológica. O sea, la fe es de Dios y la fe ha estado presente, pero ha tenido que aplicarse en todos los tiempos. Diferentes circunstancias han rodeado al hombre, diferentes escenarios, sí.
pero la fe está ahí. Esto quiere decir, hermano, que este capítulo 11 de Hebreos, no es solamente una galería para ver nombres reconocidos y que se puedan desconectar del resto de la Biblia y concentrarnos en ellos y qué bueno. No, todo está asociado en el plan divino. Es la demostración práctica e histórica de lo que Dios ha hecho para los suyos, con los suyos, en pro de los suyos hoy, porque para nosotros son ejemplos. Y mire que cuando dice la escritura ahí 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Mire cómo el Señor ya declara algo, mas el justo vivirá por fe, y lo trae desde el Antiguo Testamento. Pablo también lo recoge. Hoy vamos a trabajar básicamente en Hebreos 11:5. Le quiero pedir el favor a Joyce. Es que ya vi. La primera conexión es de mi hermano Daniel. De pronto está manejando. Ahora entiendo por qué no abrió el audio. Ahora veo a Joyce con las buenas noches, Joyce. Hebreos 11:5, por favor. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Amén. Así es mi Perfecto. esposito. Perfecto. La primera conexión. Bueno, Hebreos 11:5, dame un Amén. segundito. Estaba por acá con la nena. Saludos. Dios mío. Yo sé que está en mi Biblia. Sí, Ya. seguro que ahí está. Sí. Eso no se ha ido. Amén, ya la encontré. Hebreos 11:5 dice lo siguiente: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Amén. Perfecto. Yo hoy se está leyendo otra versión, tal vez un lenguaje actual como traducción de lenguaje viviente o algo así. En Reina Valera dice, por la fe, él no fue trasladado, sin ver la muerte y no se halló, porque lo trasladó Dios. Pero aún antes de su traslado recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, todos lo hemos leído, todos de alguna manera lo comprendemos, pero veamos un poquito más a qué nos referimos con esto. La vida de Enoc, la comunión de Enoc, su testimonio para que Dios lo llevara. Definitivamente una gran demostración de una fe auténtica que siempre se está evidenciando, pero se está evidenciando a través de una vida que día a día evidenciaba y honraba a Dios, agradaba a Dios, al punto que asegura el galardón eterno, fue trasladado por Dios, llevado por Dios. Si nosotros nos devolvemos un momento al verso 1, a la definición de fe, esa definición de fe que nos convoca a mirarla de otra manera como tal vez la habíamos visto. Si nos miramos por un momento en el ejemplo de los antiguos, en esa relación con Dios mediante la fe, esa secuencia que nos da la Biblia desde allí para llegar a Enoc, vemos que el registro histórico revela que Enoc caminó con Dios durante 300 años. 300 años. Eso no son palabras menores. Hablar que Enoc caminó con Dios 300 años, hermano. Vamos a Génesis 5:24, por favor.
No nos cabe en la cabeza, como que nosotros no logramos entender. No logramos comprender. Son cifras que para nosotros son como inimaginables. Pero dice aquí la escritura, Génesis 5, 24, desde el 23 realmente. Génesis 5, 23 dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Ojo, Matusalén vivió 969 años, si estoy bien. Si recuerdo bien, fueron 969 años. Aquí está hablando que Enoc vivió 360, o estuvo en la tierra 365 años. Y dice el 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dice Génesis 5:24. Ahora, miremos una cosa. En el verso 22, ahora devolvámonos un poquito hasta el 22. Y caminó, bueno, vamos a leer desde el 21 para tomarlo todo, para no devolver y volver. Desde el 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Ok, fue papá de Matusalén a los 25 años. A los 65 años. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero fundamentalmente la escritura se concentra en señalar 300 años que caminó Enoc con Dios. Y caminó pues Enoc con Dios. Póngale por favor atención al orden. Volvamos un momentico allá. A ver si estoy bien. Volvámonos un momentico a ese Génesis 5. Póngale atención a esto, porque es muy importante lo que les voy a citar. Y de esto es una técnica también de interpretación bíblica. Miren el 5:21. Bueno, el 22. Y caminó Enoc con Dios. Y el 24 dice, caminó pues Enoc con Dios. No dice, y caminó Dios con Enoc. Eso tiene un sentido sumamente trascendente. Quien obedece y quien aplica la fe, camina con Dios. Dios está marcando la pauta. Dios está marcando la ruta. Dios está marcando el camino. Dios está marcando hacia dónde vamos. Dios está diciendo qué hacer. Dios está diciendo cómo hacer. Dios está diciendo cuándo hacer. Y uno es el que camina bajo ese principio y aplica la fe. Caminó Enoc con Dios durante 300 años. Y uno dice, sí, 300 años. Tenaz, sí, o sea, no lo podríamos dimensionar. La verdad, no lo podríamos dimensionar. Nosotros vemos una pareja de ancianos que llevan 50 años casados y uno dice, 50 años de casados, sí. 50 años juntos, sí. Otros tal vez de 60 años, sí. ¿Cuántos años tienen? 85. Oh, nos casamos cuando teníamos 25, llevamos 60. Y uno dice, ¿cómo? Ahí están. Han caminado el uno junto al otro. Perfecto. Y nos parece toda una vida porque es toda una vida. Entonces, para tratar de comprender que caminó Enoc con Dios 300 años, hay que entender que en aquellas épocas se vivía toda esa cantidad de años y son años literales como los nuestros. Eso está perfectamente registrado en la escritura, cómo ha ido reduciéndose
el tiempo que uno vive, y actualmente es la misma escritura que uno vive 70, 80 años y un poco más, pero ya por gracia del Señor. Ahora, si nosotros siguiéramos leyendo allá en Génesis, capítulo 5, todo ese entorno donde habla de Noé y todas estas cosas, nos vamos a dar cuenta de un asunto muy particular. La época en que vivió Enoc, no la debemos pasar así de largo. Hay que tratar de entender el contexto, las condiciones y circunstancias en las que vivía Enoc. Eran tiempos de profunda corrupción moral. Precedió al diluvio. El Señor se manifestó allí alrededor, hay un versículo por ahí en el 6, algo dice que el hombre es muy malo, demasiado malo. Además, ahí en la genealogía de Génesis 5 es un cementerio donde la frase y murió es recurrente. Y ese y murió, que lo vemos varias veces ahí en Génesis 5, y murió, resuena como un eco trágico de la caída de Edén, la consecuencia propia de haber quedado separados de Dios. Y murió. Y una sociedad maldadosa a más no poder, corrupta, que también no alcanzamos a imaginar el nivel de depravación. Entendiendo que la palabra depravado, que se destaca en el Nuevo Testamento en los escritos de Pablo, con relación a la descomposición moral del hombre. La palabra depravado que Pablo usa en el Nuevo Testamento la podemos tomar como referencia en este momento para poder marcar aún más la trascendencia de esa condición moral de aquel entonces de Enoc. Pablo en el Nuevo Testamento, cuando habla de la condición del hombre sin Cristo, ahí en Romanos, y direcciona a entender la depravación del hombre, de la raza humana, no solo nos lleva a comprender una acción extremadamente mala, porque cuando uno habla de que alguien es depravado, pues lógicamente, hagamos el ejemplo. Giovanni, buenas noches, hermano. ¿Tiene audio? Amén, mi pastor, Señor, Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Bueno, hermano, su merced, ¿qué entiende por depravado? ¿Qué es una persona depravada para usted? Un hombre con pensamientos malvados, sí. Bueno, ¿algo más para agregar? No, mi pastor es un hombre con pensamientos malvados. Ese es un hombre Listo. depravado. Gillian, tú eres psicóloga. Para los que no sepan, Gillian es psicóloga y el esposo Jonathan es contador. Una hermosa pareja de jóvenes. Gillian, tú como psicóloga, ¿qué es una persona depravada? Para mí es una persona que no se encuentra como en sus 5 sentidos, que sus pensamientos no concuerdan con sus acciones. Ahora le hago la pregunta a la doctora Gillian como psicóloga. Cuando una persona es catalogada como depravada, necesariamente tiene un cuadro psicológico y tal vez psiquiátrico, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto, gracias. Bueno, es el calificativo y es acertado desde el contexto del entendimiento nuestro. Pero en lo que cita Pablo en Romanos, capítulo 1 del 18 en adelante, en el capítulo 2 hablando de la condición del hombre sin Cristo, en todo ese segmento que habla sin Cristo, que habla de la depravación del hombre. Pablo, esa palabra en griego, el original griego, el griego koiné, que se escribió en el Nuevo Testamento, Pablo lo que está transmitiendo y la idea que nos transmite es de lo que podría llegar a ser el hombre. O sea, lo que conocemos de maldad puede ser superado por la capacidad de depravación del mismo hombre. No sé si me expliqué. O sea, el grado de depravación es tal
que los ejemplos más terribles que podamos ver hoy podrían ser superados aún. A eso puede llegar una persona. O sea que es inimaginable el grado de depravación, el grado de respuesta, de maldad de un ser humano. La descomposición de principios, valores y moral no la alcanzamos nosotros a dimensionar. Ahí vamos entendiendo por qué el Señor dijo que el hombre era malo, malo, malo y vino el diluvio. Entonces, como en la genealogía de Génesis 5 se habla de eso, y murió, y murió, y murió, la consecuencia propia del pecado, de la degradación del hombre depravado. Se ve la evidencia suprema de que la fe ejercida en obediencia y comunión continua, tiene el poder de trascender incluso la muerte biológica y superar el entorno corrupto de la depravación humana. El ejemplo, Enoc. 300 años día a día, 24/7, mejor dicho, evidenciando que se puede vivir en integridad, con temor reverente, honrando el nombre del Señor. No sé si me entendieron, si me pueden decir amén. ¿A dónde vamos con esto? El ejemplo de Enoc, ahí en el capítulo 5, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermano, hermana, nos quitaron todas las excusas. Han sido demolidas todas las excusas. Han quedado sepultados todos los argumentos. Han quedado pulverizados cualquier tipo de justificación que conlleve pretender, argumentar que no es posible vivir en santidad, en integridad y en comunión con Dios. Enoc está evidenciando escrituralmente, la palabra está señalando escrituralmente que Enoc caminó con Dios durante 300 años. Toda su vida, prácticamente. En integridad. En medio de un mundo absolutamente corrupto. Corrupción total. ¿Nos queda alguna excusa, hermano? ¿Alguien podrá esgrimir alguna excusa? Y sencillamente, no. No es posible. Se evidencia ahí un ejemplo característico, contundente de la fe en acción. Y la fe en acción que agrada a Dios se evidencia justamente por la obediencia a lo que Dios establece. ¿Qué premio recibió Enoc? Enoc recibió un premio de parte de Dios espectacularmente hermoso. El traspaso, lo trasladó, lo llevó. Por la fe fue traspuesto, retirado de este mundo. Mire, ese versículo 5 de Hebreos 11, que lo hemos leído tantas veces, porque seguro todos lo hemos leído, hermano, todos lo hemos leído, con toda certeza, todos lo hemos leído. Eso sí, aquí, hermano, cristiano que se respeta ha pasado por ahí, hermano, con toda seguridad. Ese versículo 5 de Hebreos 11 constituye una de las declaraciones más profundas respecto al destino de los santos y la intervención soberana de Dios. Hermano, eso nos da esperanza a nosotros.
si está afectada la esperanza. Eso nos levanta el ánimo si tenemos el ánimo bajo. Eso nos hace declarar aleluya si de pronto estamos afectados por alguna circunstancia. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El núcleo para comprender esa declaración de 11.5 de Hebreos es la palabra traspuesto de acuerdo a la versión Reina Valera. El término traspuesto, tomado desde el griego, habla e implica entender transferencia, cambio o alteración. Pero como es un término compuesto, su primer componente es transferencia, cambio o alteración, y la segunda parte habla de colocar o establecer. Entonces se entiende como traspuesto, colocar en otro lugar. Transferir para establecer en otro lugar. Cambio de posición de un lugar a otro. O sea, esa expresión, ese verbo traspuesto, trasladar, denota la acción de llevar algo de un lugar a otro o transportar repentinamente a un individuo de una esfera a otra. Repentinamente. Repentinamente. Fue traspuesto. Por la fe no fue traspuesto, dice Reina Valera. Eso implica lo siguiente. Desde la gramática griega esto es espectacular. Atención. Esa expresión que se traduce fue traspuesto. Desde la gramática griega, tres cosas destaca. Tres cosas desde la gramática griega. Ustedes saben que yo a veces cito cosas de gramática, pero yo no me meto en la gramática griega porque es muy compleja, la verdad. Es un campo muy si no domino la gramática del castellano, ¿qué me voy a meter con el griego, hermano? Del griego sé que hay alfa y omega, hermano, se acabó. Ay, que viene de Grecia, ya, eso. Mire, la gramática griega nos enseña que esa expresión fue traspuesto. Indica una acción puntual. Síganme con cuidado. Indica una acción puntual, completada en el pasado. Síganme con atención. Indica una acción puntual completada en el pasado, hecha en el pasado. Eso quiere decir que el traslado de no fue un proceso gradual, de que se fue transformando, o fue una transición prolongada, no. Fue un evento instantáneo, es un acto impactante del poder divino, así, chao, se lo llevó. Una acción puntual. También afirma la realidad histórica y objetiva del acontecimiento. Ojo, en segunda instancia. La primera indica una acción puntual y completa en el pasado. La segunda afirma la realidad histórica y objetiva del acontecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Ese traslado de no es algo poético, no es mitología, no es una metáfora. Es un hecho cierto que ocurrió en el espacio y en el tiempo. Es un hecho real. Eso es lo que indica ese original griego. Y en tercera instancia, y esto es algo fascinante, también indica ese original griego, de donde viene fue traspuesto, también indica que no orquestó su propio traslado, no dependió de Enoc. No. Él no logró esa victoria sobre la muerte
porque tuvo una gran disciplina humana, no. Porque fue iluminado místicamente, no. Porque hacía trascendentes meditaciones y usaba el yoga y la autosuficiencia y la mente positiva, no. No. Porque todos los días se miraba a un espejo y decía, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo soy un campeón, yo soy un campeón. No. Él fue, Enoc, fue el receptor pasivo de una intervención directa y soberana de Dios. Dios lo quiso hacer así. Dios fue el agente activo que extrajo a Enoc de la esfera terrenal. Se lo llevó. Lo sacó de una condición humana putrefacta y en decadencia. Lo sacó. Y lo llevó a una esfera, a un entorno de gracia, favor, gloria, belleza, etc. Lo sacó de oler lodo descompuesto a las fragancias de los jardines del cielo. Trate de entender eso. Trate de entender eso. Trate de dimensionar, de pasar de oler el lodo nauseabundo que huele a feo a una instancia donde uno huele las flores, las fragancias inenarrables del cielo. El aroma de vida de Cristo. El autor de Hebreos, ahí en el verso 5 del capítulo 11, habla de una condición espiritual muy especial de Enoc. Dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese verbo, agradar, implica entender, conduce a entender, nos dice claramente que significa complacer, satisfacer plenamente o causar un gran agrado. Lo que hizo Enoc agradó a Dios. O sea, cuando dice Génesis 5:24, caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. De Génesis 5:24 es similar a decir agradó a Dios, le obedeció, se consagró, le sirvió, le creyó, aplicó la fe que agrada a Dios. O sea, que en momentos bien complejos, en situaciones extremas en las que nos encontremos, es posible agradar a Dios. Enoc nos está diciendo la Escritura, hermano. Nos está diciendo la Escritura, hermana. Nos está diciendo la Escritura, iglesia, que Enoc no experimentó una devoción fluctuante, una fe fluctuante. No pareció un electrocardiograma. No. Con esos picos de fervor emocional y esos valles de frialdad y inmensa tristeza. No. Su caminar fue constante, sostenido, ininterrumpido durante 300 años, 3 siglos, mirando al trono de la gracia. Ahora, alguien dirá, pero hermano, pastor, o sea, no, nunca se puso triste. Yo no estoy diciendo eso. Era un hombre común como nosotros. Seguramente tuvo tiempos de tristeza, sí, tal vez lloró en algunos momentos, claro. Se reía en algunos momentos, también. En algún momento le hicieron tener mal genio, seguro que sí. Pero tenía una fe
que lo caracterizaba y su caminar con Dios era permanente. Y para uno caminar permanentemente con Dios, no puede quitar la mirada de Dios. ¿Me escucharon? Para uno caminar con Dios no puede quitar la mirada de Dios. Para uno caminar con Cristo no puede quitar la mirada de Cristo. Por eso Hebreos 12 más adelante dice, puestos los ojos en Jesús. Los ojos hay que permanecerlos allá. La mirada debe dirigirse allá. Porque hacia donde se dirige la mirada, se dirige tu atención, se dirige tu ser. Esa comunión inquebrantable de Enoc se fundamentaba en la fe. Y esa acción de fe, esa vida de fe, esa honestidad de Enoc, ese propósito de agradar a Dios, fue lo que provocó el beneplácito divino y la acción de Dios para que se lo llevara. Estamos hablando de algo bien interesante, hermano, pero sumamente interesante. Ahora, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios lo respaldó, hermano. Dios respaldó a ese varón. Tuvo testimonio. La escritura no señala exactamente qué, pero se entiende que el Señor lo respaldó. Muchas veces. Y ese ejemplo de Enoc, tal y como está redactado el verso 5 del capítulo 11 de Hebreos, tiene también una dimensión escatológica y dispensacional. Totalmente, hay un efecto escatológico y dispensacional allí. Porque es una tipificación del arrebatamiento. Atención, es una tipificación del arrebatamiento. Mire, si nosotros pasamos por este pasaje y no nos detenemos a mirar el contexto escatológico, el análisis sería empobrecido. Quedaríamos a medias. Aquí hay una riqueza tipológica increíblemente profunda. Desde allá, desde Génesis 5. Es una escatología dispensacional perfectamente referenciada. Profética, hermano. Esa experiencia histórica de Enoc, esa vivencia de Enoc, toma dimensiones proféticas. Son clarísimas. Enoc no es simplemente un patriarca afortunado que escapó de la muerte. Dios se lo llevó. Sí, Dios se lo llevó, pero es que el mensaje inherente a esto nos vincula a nosotros. Porque no se levanta allí como un tipo bíblico, una sombra profética, un mensaje anticipado del inminente evento escatológico conocido como el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Clarísimo. Clarísimo. En esos tiempos las cosas, como decíamos hace unos minutos, no era nada sencilla para ellos. Violencia, superstición, maldad de todos los tipos y una rebelión abierta contra el Creador. Mire, vamos a Génesis 6:5 para que veamos realmente lo que dice la Escritura. A ver, si no nos acordamos de eso, acordémonos en este momento y lo leemos. Génesis 6:5. Mire ahí en su Biblia Génesis 6:5, por favor. Génesis 6:5 dice Génesis 5, ojo, y vio Jehová, estoy en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí, lo vio el Señor. Lo entendió perfectamente. Entonces,
para comprender la contundencia de esta tipología que estamos señalando, nos es necesario entender otras cosas. La epístola de Judas documenta a Enoc en ejercicio de un ministerio profético de denuncia. Y advierte a sus contemporáneos en su momento sobre la venida del Señor con sus santas decenas de millares para ejecutar sus juicios sobre los impíos. Judas 1, 14 y 15. Hermano Juan, por favor, desde Villavicencio. Judas 1, 14 y 15. Amén, amén, pastor. Ya le digo. Judas está ya finalizando antes de Apocalipsis, realmente. Si usted sabe Apocalipsis, antesito de Apocalipsis, es un capitulito nomás. Judas 1, 14, 15. Y es Amén. una... Dice la Adelante. palabra en Judas 14:15. Demos palabra santa para la gloria de Dios y corrección nuestra. De esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Amén. Perfecto, gracias. Entonces hay que abordar en este momento este pasaje de Hebreos 11:5. Desde lo que señala Judas 1, 14, 15 también, para poder entender el efecto escatológico. Para mirar también el contexto dispensacional. Porque nosotros como doctrina, como pentecostales, trabajamos bajo aspectos de orden escatológico y dispensacional. Ahora, miren, el autor de Hebreos se enfoca en la experiencia personal y el destino de Enoc. Fue arrebatado, fue trasladado, fue traspuesto. Se lo llevó Dios. Judas, hablando del mismo Enoc, inspirado por el Espíritu Santo, rescata el mensaje profético y lo que él anunció en medio de una generación caracterizada por semejante maldad. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. Tres cosas allí. Tres principios allí. La distinción entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Enoc está hablando de eso. La vida de Enoc está simbolizando, tipificando el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. En 11:5 de Hebreos, el traslado corporal de Enoc opera como una tipología clara del arrebatamiento pretribulacional de la iglesia, antes de la tribulación. Esto nos alimenta porque nos vuelve a recordar que la iglesia será arrebatada, extraída de la tierra antes de que se derrame la ira divina, antes de que empiece la gran tribulación. Pero se induce la escritura de Judas, hablando de Enoc, conduce la escritura de Judas a entender que Enoc pronunció a sus contemporáneos sobre la segunda venida de Jesucristo a la tierra, en su gloria y señorío. Cuando dice allí, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán,
diciendo, he aquí viene el Señor, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y deseo, por favor, que mire esa expresión, vino el Señor. Destáquelo, ya lo vamos a observar. Vino el Señor. Oh, no dice vendrá, tenga presente que no dice vendrá, dice vino en pasado. No vino de tomar, vino de la acción venir, vino en el pasado. No dice viene y no dice vendrá, dice vino, pasado. Y en no, en los tiempos de no, lo declaró en esos términos, de acuerdo a lo que registra el Espíritu Santo en Judas. Alguien dirá, pastor, pero es que eso no se ve en ningún lado en Génesis. Estamos de acuerdo, no se ve en Génesis. Pero lo registra Judas. Y dice que si lo registra Judas, simple y llanamente, el Espíritu Santo lo inspiró para que escribiera en esos términos y por tanto es un libro que está en el canon y por tanto tiene inspiración divina y por tanto es verdad. Así habló Enoc, aunque no esté en otro lado, pero lo creemos por la fe, justamente. Aceptamos que es verdad porque lo inspiró Dios, está en la Escritura. Entonces Enoc, cuando se mira en Judas 1, 14, 15, no está hablando del arrebatamiento, está hablando de la segunda venida de Jesucristo a la tierra. En otras palabras, una pregunta para una batalla bíblica. De aquí se desprende lo que voy a decir. Enoc se levanta de acuerdo a lo que registra Judas y lo que estamos diciendo en este momento. Enoc se levanta, se presenta, lo refiere a la Escritura, como el primer profeta de la historia humana en anunciar el retorno del Señor para ejecutar su juicio final sobre la apostasía y la impiedad sobre la tierra. Esto es lo que pone fin a la gran tribulación. La segunda venida del Señor. Fin de la gran tribulación. Esto es impactante, hermano. Hablar de Enoc de 11:5 de Génesis, de Hebreos. Ir a Judas y mirar al Génesis, mire lo que nos pone. Distinción entre el arrebatamiento y la segunda venida. Acción profética. Pero en segunda instancia también nos lleva a entender la certeza infalible del juicio. Nos transmite una certeza absoluta, infalible del juicio. Atención a esto. Gramaticalmente asombroso en el texto de Judas. De verdad es algo que difícil. Uno a veces no lo... Yo no lo había visto hasta tanto me puse a estudiar para esto. No le había puesto atención. Ahí en Judas 14 dice, he aquí, vino el Señor. Vino el Señor. La palabra del griego con la que se traduce al español vino, que es verbo pasado, es muy particular. Porque aunque la manifestación física y gloriosa del Señor es un evento escatológico a futuro, el verbo griego está conjugado en tiempo indicativo, pasado, o sea, sucedió en el pasado, se vio en el pasado y está ejecutado hacia el futuro. Él lo vio así, el Señor se lo mostró en esos términos. Es lo que muchos expertos en griego bíblico llaman un aoristo profético. Eso poco se ve, pero ahí está. Es una manera de comunicar la certeza absoluta e irrevocable del juicio venidero contra los impíos. Y describe la acción con tanta seguridad que se declara como un hecho ya consumado. En el plan de Dios ya está ejecutado. Dios se lo reveló de esa manera a Enoc. Ya está hecho. Esto nos ayuda a entender también por qué en Efesios 1:3 y 2:6 se dice que estamos sentados con el Señor en lugares celestiales. Pues si yo estoy aquí, sí, pero el Señor ya estamos allá. Y Él nos apartó desde antes de la fundación del mundo. En tercera instancia, hay una comitiva celestial.
Habla que el Señor juzgará al mundo acompañado de sus santas decenas de millares. Y los teólogos conocedores del tema que estudian estos asuntos nos enseñan, nos permiten entender que esa majestuosa comitiva, esa inmensa comitiva, está conformada por ángeles y por la iglesia redimida, que estaremos regresando con el Señor al finalizar la gran comisión. Ahí estaremos, tú, al finalizar, perdón, la gran tribulación. Ahí estás tú y ahí estoy yo. Vamos a regresar con el Señor. La iglesia estará en el cielo mientras en la tierra se desarrolla la gran tribulación. Y cuando venga el Señor con sus santos ángeles, ahí estaremos nosotros como esposa del Cordero, para el establecimiento del reino milenial. ¿Qué quiere decir esto? Ya para finalizar. ¿Hacia dónde conduce todo esto? Vuelvo a leer en 11:5. Por la fe. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, para no ver muerte. ¿Cuál muerte? La del castigo del Señor con el diluvio. Y no fue hallado. ¿Qué quiere decir? Que él desapareció y lo buscaron. Él desapareció y lo buscaron. No fue hallado. Se lo llevó Dios. Pero antes de que se lo llevara el Señor le dio testimonio de que lo respaldaba. Cosas pasaron, seguro, cosas pasaron y el Señor lo respaldó. Esto nos permite entender, hermano, hermana, iglesia, nos permite entender que el ministerio de Enoc, al leer Génesis, al leer Hebreos y al leer Judas, demuestra que Dios jamás derrama su juicio sin antes enviar una advertencia. Y una advertencia clara, hermano. Ojo, Dios advierte, hermano. Y de muchas maneras. La Escritura nos advierte, hermano. Y en el ejercicio personal, a todos nosotros, como ministros de Él, como servidores de Él, como hijos suyos, etcétera, etcétera, Él nos advierte, hermano. Él advierte. A la iglesia contemporánea le advierte, hermano. Y a veces uno no hace caso, hermano. No hace caso. Y viene el juicio, hermano. El Señor actúa. Tengamos temor reverente, hermano. Dios advierte. Para la iglesia contemporánea. Y atención a esto. Para nosotros como nacidos de nuevo, la iglesia como nacidos de nuevo. De acá debemos entender que nosotros como creyentes reflejamos la dualidad del ministerio de Enoc. Dualidad, lo dije bien. Dualidad. No dije dicotomía, dije dualidad. Dos acciones que se evidencian. Porque como iglesia, como creyentes, como nacidos de nuevo, como hijos de Dios, caminamos con una santidad íntima anhelando ser trasladados sorpresivamente al cielo, sorprendentemente al cielo. Queremos que el Señor venga y se lleve su iglesia, hermano. Anhelamos que Él venga. Y creo que todos estamos de acuerdo, ¿o no? Creo que todos estamos de acuerdo que deseamos que Él venga, hermano. Que suene la trompeta y se lleve su iglesia y listo. Ya. Que Él venga. Suene la trompeta y nos vamos con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Todo creyente verdadero debe estar anhelando que suene la trompeta. Maranata. Entonces, Enoc inicialmente transfiere eso, indica eso. Pero al mismo tiempo,
En simultáneo con lo anterior, como iglesia, como creyentes, levantamos una voz profética, levantamos una voz valiente para advertir a unos y recordarle a otros que el Rey de Reyes y Señor de Señores viene pronto por su iglesia, pero vendrá pronto también, vendrá al finalizar la gran tribulación a ejecutar su juicio y a iniciar el milenio, a juzgar el pecado y a iniciar su reino milenial. Enoc no atravesó las aguas del juicio, no estuvo en el diluvio, fue removido antes, perfectamente, fue removido antes. Y eso lo enfatiza la escritura, por ejemplo, en Apocalipsis 3.10. Dice Apocalipsis 3.10. Vamos a leer Apocalipsis 3.10. Apocalipsis 3.10. Ya con esto voy terminando. Apocalipsis 3.10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ese versículo de Apocalipsis 3.10, yo también te guardaré, la palabra guardaré, guarda del griego que usó Juan allí, habla de sacar de en medio de algo. Es la misma palabra para que se usa para arrebatamiento. Arpazo, sacar. Entonces, la iglesia fue lavada por ser fiel con la sangre del Cordero, y la iglesia camina en santidad agradando a Dios en medio, hermano, de una descomposición, de apostasía inmensa en esos días, para estas épocas. Volteas tú a mirar, hermano, y ves cualquier expresión de apostasía, de maldad, de descomposición. La sociedad la admite. Dos chicas tomadas de la mano, abrazadas, besándose apasionadamente cual pareja. Dos chicos allá en lo mismo, y cosas por citar dos ejemplos y no hablar más de eso. Y la sociedad lo admite, y eso no es desagradable para la sociedad, eso no es depravación para la sociedad. Ahora, si estos dos ejemplos que he citado no son depravación para la sociedad, imagínate la dimensión de lo que es depravación para la sociedad. Los asuntos que se dan, los hechos que se dan, que conducen a que a la sociedad definitivamente los catalogue como algo depravado, terrible, 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 y todo el mundo cae encima. Cosas que hemos visto. Y eso pasa en un mundo que no teme a Dios, un mundo que rechaza a Dios, un mundo sin temor a Dios, obviamente. Y estamos en medio de ese mundo. Por eso la Escritura dice que estamos en medio de tinieblas y somos la luz en medio de las tinieblas. Entonces, aquí no se trata de impartir pánico fatalista, nada de eso. Aquí se trata de traer una palabra que nos da consuelo. Hay esperanza bienaventurada. Porque como creyentes aguardamos que suene la trompeta y el Señor nos lleve a su presencia. Y si nos lleva antes, sabemos que un día resucitaremos con Cristo. Y así mismo sabemos que un día regresaremos con Él, para reinar con Él por la eternidad, sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto nos debe alimentar, nos debe fortalecer, nos debe alentar. Y el ejemplo de Enoc nos debe decir, ese ejemplo de Enoc está tipificando lo que el Señor está desarrollando con su iglesia y lo que va a pasar con su iglesia. Y en esa iglesia estoy yo, ahí estoy yo. Y el Señor cumple su palabra. Y se cumple lo que dice Romanos 8.1. Vamos a Romanos 8.1 y con esto cerramos. Romanos 8.1. Dice la escritura en Romanos 8.1. Y con esto cerramos. Aleluya. Gloria al Señor por esto.
Aleluya. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, ojo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y termina el Pablo ahí en el mismo Romanos 38-39 diciendo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, aleluya, gloria a Dios. Definitivamente estamos seguros en Cristo, pero necesitamos la fe, una fe como la de Enoc. Y la tenemos, por la gracia y el favor divino. La tenemos, hermano. Esa fe nos la ha dado el Señor, hermano. La tenemos. Por gracia y favor divino. La tenemos, hermano. Creamos que tenemos esa fe, pongámosla en acción, hermano. No dejemos robar la bendición, Padre Santo. No nos dejemos robar la bendición, hermano. Mercedes, por favor, oramos. ¿Tienes audio, mujer? Dándole la gloria al Señor. Amén. Padre bueno y santo. Señor, muchas gracias. Gracias, bendito Dios, por el gozo que nos da tu palabra, Señor. Por el gozo, bendito Dios, de saber, Señor amado, que personas en la antigüedad vivieron como vivimos nosotros y quizás peor, Señor amado. Muchas gracias, Padre bueno. Gracias por ayudarnos a entender, Señor amado. Gracias, bendito Dios. Muchas gracias, Señor, por darnos esa convicción, esa tranquilidad, Señor, que en medio de donde estamos y la situación, circunstancia, sociedad en la que vivimos, bendito Dios, tú estás ahí, nos mira, bendito Dios, y somos tuyos, Señor. Muchas gracias, Padre bueno. Hoy te alabamos, amado Dios, y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por todo. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias también, Señor amado, por dar esa revelación a mis hermanos para que nos puedan enseñar, Señor amado. Muchas gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos, bendito Dios. Muchas gracias, que ese gozo de tu salvación, Señor, llene los corazones y sea nuestra fortaleza, bendito Dios, en medio de toda situación o circunstancia, Padre, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Padre bueno. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Amén, amén. La gracia es del Señor y la alabanza es para Él. Que esa gracia, mediante su Santo Espíritu, obre en tu corazón para la gloria y honra de su santo nombre. Amén. Hasta la próxima, mis hermanos. Bendiciones. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.